Estamos nuevamente en Cinema Coach, un programa en el cual intentamos sacar muchas lecciones de humanidad a través de lo que vemos en una obra cinematográfica. Y cuando nosotros lo hacemos, no tomamos en cuenta si el film, la película es muy buena o es muy mala o es mediana, sino qué nos dice. Y así, contradictoriamente, muchas películas, muchos films, llamados de los secundarios, de los técnicamente no son importantes, nos dan grandes lecciones de vida. Para ello nosotros entonces utilizamos el discurso del film, evaluamos los dos conceptos fundamentales, en bueno o en malo, en presencia o en ausencia, y al integrarlos nos puede guiar muchísimo sobre lo que nos dice y esto servirnos de discusión para los coaches, para las enseñanzas, para el entrenamiento de la vida. Y ese es el fin. Hoy vamos a evaluar un film español del año 2012, llamado Fin, y es de Jorge Torregrosa, es la ópera prima, es la primera obra de este director español. Ha hecho otras cosas como como medio cortometrajes, pero esta vez en este largometraje, protagonizado además es una obra coral, protagonizado por 8 personajes, 7 de los cuales se van a encontrar para celebrar los 20 años de una reunión que no se veían y que fue muy traumática. A los 20 años se reúnen en un sitio aislado y ahí empiezan a suceder cosas tras una explosión que sugieren que el fin de la humanidad y la desaparición de la humanidad. Imagínense, este relato está protagonizado, entre otros, por Daniel Grau, Maribel Verdú, Daniela Lago, que son los tres grandes personajes a mi juicio, y esto va a ser bien interesante porque conceptualmente nos va a integrar nos va a llevar a dos conceptos importantes en nuestra vida, uno de los cuales es la esperanza como esa buena negociación con el futuro, y en cuya ausencia entonces hablamos de la desesperanza y que realmente es una situación muy dura para cualquier ser humano. Y por otra parte tenemos una emoción, que es el miedo. Y entonces, ¿cómo se confrontan, cómo se integran el miedo y la esperanza? O en este caso, la desesperanza con el miedo. Para llegar a esto, entonces nosotros en nuestras uniones o explicaciones o integraciones de tipo conceptual, bueno, vamos a ver que la baja esperanza con el bajo miedo, imagínense la desesperanza sin miedo, es realmente un heroísmo, es una actitud muy extraña y esto aparece en los elementos algunos en algunos de los personajes. Pero cuando hay alta esperanza con alto miedo, entonces la esperanza con el miedo hace que todo lo se vea. Si tienes esperanza a través del miedo, ahí también pueden haber muchas cosas muy interesantes como el reflejo de la valentía, el reflejo de tener valores, el reflejo de la trascendencia. Mientras que la baja esperanza con mucho miedo es la desesperación. Y aquí entramos entonces en algo que se ve, pero no totalmente en el trabajo de Torregrosa, y es realmente muy interesante por qué no aparece la desesperación y por qué no aparece esa desesperación tal como nosotros la podemos catalogar, porque en el fondo quizás en ellos había mucha esperanza y había también trabajar porque mientras hay vida puede haber esperanza a pesar de lo que estemos viendo, lo que estemos viviendo. Y el otro, el cuarto de los elementos es cuando hay mucha esperanza con bajo miedo y hay la conformidad, es decir, hay la aceptación de la realidad y hay y que esto puede ser también en esta obra coral parte de las respuestas, pero cuando uno va al fil de film, cuando uno va al análisis de este film como película, como discurso, uno ve que hay una de la desesperanza de la situación se lleva el miedo y esto genera una cosa que a mí realmente me llamó la atención porque quizás podría ser una reacción
que se pudiera dar cuando la desesperanza lleva al miedo y ese miedo no se expresa de la forma como quizás uno lo evalúa siempre, sino que aparece, y esta es la sensación que me deja este film llamado Fin a mí, y que es la sensación de que todos los personajes es tan grande el impacto de lo que está pasando que en el fondo ellos tienen y sienten un gran desconcierto. Es decir, no hay tiempo para asimilar racionalmente lo que le está pasando y este desconcierto entonces va generándose y va dándole paso a nuevas situaciones. Creo que es una película bien lograda técnicamente. Pueden haber algunas fallas de guión, pueden haber algunas, pero eso no es lo importante. Lo importante es de cómo los seres humanos podemos entonces actuar cuando tenemos y somos presa de la desesperanza, pero al mismo tiempo tenemos mucho miedo. Y entonces esa relación de ambos elementos realmente nos hace la vida muy compleja. ¿Y cómo podríamos reaccionar? Yo creo que el coach, la utilidad de este film está básicamente en trabajar la esperanza como un concepto básico del ser humano, de buscar por qué la desesperanza, que realmente si se está en una situación límite como la que están estos 7 personajes, si realmente eso va a funcionar muy bien y la desesperanza nos da alguna posibilidad y es interesante evaluarlo. Y por otra parte el miedo como emoción, ese miedo que realmente nos puede en negativo paralizar y hacer huir y en positivo nos hace enfrentar realmente la situación. Por supuesto hay unos conceptos bien interesantes en la película Fin de Jorge Torregrosa que son, y a mí me gustaría, por ejemplo, que usted a lo mejor no está de acuerdo si vio la película con estos dos conceptos, si para ustedes son otros, y nos encantaría hacer los análisis que ustedes nos puedan mandar de los films que hemos hablado. Este es Cinema Coach. Hoy analizando el film Fin de Jorge Torregrosa, un film español de 2012. Será hasta el próximo encuentro en Cinema Coach.